Vamos a empezar el día de hoy con nuestra declaración de fe y mientras la vemos en pantalla, por favor diga conmigo, tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el único camino al Padre. Su palabra es la verdad y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que su Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén. Amén. Esta es una declaración que yo cada vez que la digo, Señor, abre a lo interno, digo, Señor, abre mi corazón, abre mi mente para que yo pueda ser ese receptor de la palabra y que esa palabra no caiga en tierra que no dé fruto, que caiga en tierra fértil. Es un poco el sentir o el pensamiento que yo tengo a lo interno cuando digo la declaración de fe, y esperaría que usted también pues no solo lo diga por decirlo, sino que lo diga con esa convicción también. Hemos estado predicando en las últimas semanas, en lo personal, sobre Samuel y toda la historia que hay detrás de una rica historia, por cierto, con mucho aprendizaje para mí, que hay detrás de esa transición de jueces, esas diagonal sacerdotes, a reyes. Y en este caso, pues llegamos al capítulo 12 y pues hemos venido con una, ahí sí que con los 11 capítulos y aprendiendo de la vida de Samuel. Hemos venido aprendiendo de la vida de los hijos de Samuel. Y la última semana que yo prediqué, también les predicaba sobre cómo llega a este punto donde el poder que estaba concentrado en un solo hombre, que era el sacerdote Samuel, juez, diagonal sacerdote y profeta también. Samuel cumplía varias funciones y él, pues además de tener la autoridad sobre el pueblo de manera administrativa, es decir, juzgaba al pueblo cuando tenían algunos problemas, el pueblo llegaba con él y le exponía la situación y él pues emitía juicio, digamos, y lograba pues resolver las situaciones administrativas que se daban en el pueblo de Israel. Pero también él tenía esa autoridad de parte de Dios como sacerdote y como profeta también, para también poder impartir la palabra de Dios, poder ser ese juez, pero ese juez también con la bendición o con la unción del Espíritu de Dios. Y pues hoy no es la excepción, vamos a continuar en esa línea. Y en toda esta historia vimos algunas cosas interesantes sobre el pueblo de Israel. Y es que el pueblo de Israel tenía un comportamiento más o menos como unas olas, diría yo, o como montañas, como uno quiera verlo. Es decir, había momentos en los que el pueblo estaba fortalecido, estaba en tiempos de refrigerio, ahí sí que como lo cantamos, con la bondad de Dios, con Dios a favor, defendiéndolos, pero también habían tiempos donde ellos se apartaban de Dios y pues no les iba muy bien, porque al apartarse de Dios, pues ellos perdían el norte, perdían el rumbo y pues venían los enemigos y los sitiaban, les hacían daño y aprendimos que cuando uno se aleja de Dios, pues pierde ese norte, pierde esa forma de que Dios le da a uno para poder entender lo que es bueno y entender lo que es malo. Y cuando ellos se apartaban, pues perdían esta bendición, esta forma que Dios les había dado. Igual, cuando ellos estaban en esa parte baja, digamos, de la ola o en ese valle que estaban alejados de Dios, Dios hacía algo y Dios, cuando ellos clamaban, ellos se arrepentían y confesaban sus pecados, Dios les enviaba a un hombre de Dios, les enviaba a un profeta a manera de buscar el arrepentimiento, a manera de buscar que ellos regresaran a los caminos de Dios, a esa protección que Dios les daba y que nos da también a nosotros. Y entonces de nuevo volvían a tener esos tiempos de refrigerio. Entonces tenían digamos, esa forma de ola, voy a decir yo, para poder ilustrar un poco el tema. Este comportamiento pues no es ajeno a nosotros. Es decir,
A veces estamos cerca de Dios, a veces nos sentimos tan bendecidos, a veces nos sentimos tan empoderados, pero hay momentos en los que también nos sentimos un poco enflaquecidos, voy a decir, nos sentimos un poco, si usted quiere, abandonados, pero sabemos que Dios no nos abandona, más bien nosotros somos los que nos apartamos de Él. Y en este sentido, quiero decirle también, porque no es que me va mal y me va mal porque me aparté de Dios. Esa es una de las formas, pero ustedes se recordarán cuando esta parte, cuando Jesús, cuando llegan las personas, los discípulos, y le preguntan a Jesús acerca de una persona que estaba enferma de nacimiento, y le dijeron a Jesús, ¿quién pecó? Y o sus padres. Entonces había como esa forma muy lineal de ver las cosas, y Jesús les dice, no, ni ni sus padres. Resulta que él estaba enfermo para que para que Dios, la gloria de Dios se manifestara. Entonces hay estas formas, digamos, de entender la Biblia, y la vemos, o mejor dicho, a mí me gusta verla cuando entiendo un versículo, digamos. No me quedo con ese versículo y digo, así actúa Dios, porque Dios actúa de muchas maneras. Aprendíamos, por ejemplo, cuando ustedes recordarán cuando Saulo iba camino a Damasco, y viene Jesús y se le aparece en visión. Saulo se queda sin vista, se queda ciego, y Jesús le habla en ese momento y le dice, Saulo, tenés que ir a ver a Ananías, y a la vez a Ananías le dice, mira, te voy a mandar a Saulo. Él se quedó ciego y vio en una visión a un hombre que eres tú para que él recobre la vista. Entonces esa es una de las formas que Dios actúa, es decir, le dice a una persona, le dice a la otra, y pues hace que se encuentren. Pero en el caso, por ejemplo, de Saúl y Samuel, veíamos en el capítulo anterior que a Samuel Dios le dice, te voy a mandar a un hombre para que lo unjas por rey, pero a Saúl no le dice nada. Lo que sí hace con Saúl es que lo lleva por acá, por acá, por acá, hasta que llegue a ese punto donde Dios lo quería. ¿Para qué? Para que se cumpliera esa palabra que Dios había dicho a través, o que le había dicho al profeta, mejor dicho. Entonces, quiero ilustrar acá, o quiero decirles acá que Dios actúa de diferentes maneras. Y si uno, por ejemplo, lee esta parte donde Jesús se le aparece a Saulo, y también le dice a Ananías, y uno puede decir, Dios cuando dice una palabra, la dice a una persona, pero también la dice a otra. Es válido, pero esa es una de las maneras. Pero la otra es que simplemente le dice a una persona, y a la otra solo la orienta para que llegue a ese lugar, digamos. Es decir, hay varias maneras de poder enriquecer el conocimiento que uno tiene del cómo actúa Dios sobre nosotros y sobre nuestra vida, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado, y volviendo un poco a este comportamiento de sub y baja que un poco que tenían los israelitas, no sé si les ha pasado, pero a veces también a mí me ha pasado. A veces nos desenfocamos y perdemos un poco la mirada que debemos tener en la eternidad, en la salvación, en el sacrificio que Dios hizo, y a veces pues de los afanes, las cosas del día a día, las carreras, en fin, pues hacen que uno se distraiga un poquito y se enfoque más en el hoy, en el momento. Y no está mal enfocarse en el momento, siempre de la mano de Dios, ¿sí? Pero no podemos decir, bueno, me afano, me voy a ocupar solo de mi trabajo, me voy a ocupar de mi trabajo, mis estudios, y dejo por un lado de orar, y dejo de leer la Biblia, por ejemplo. Entonces me estoy enfocando más en lo terrenal y perdiendo la vista de lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Hay momentos en los que nosotros entendemos, o mejor dicho, por ese afán o por ese diario vivir, ese día a día, hay momentos en que nosotros nos perdemos un poquito. Ya lo decía el Señor Jesús cuando cuenta la parábola del sembrador.
Esto se narra en Mateo capítulo 13. Y es que a veces no entendemos la palabra. Simplemente no la entendemos. Entonces, cuando no entendemos la palabra, dice la parábola, el malo la arrebata. A veces también escuchamos, pero no dejamos que la palabra eche raíz en nosotros. Entonces, pues los afanes de nuevo vienen y no dejan que la palabra se arraigue y no queda en nosotros porque no tiene raíz. A veces oímos, pero también perdemos la sintonía. El día a día nos atrapa, digamos, y perdemos. Pero también a veces oímos, entendemos y damos fruto. Y yo tengo la esperanza que esos seamos nosotros aquí en Iglesia Vida. Esa es la oración que yo le hacía al Señor cuando estaba preparando la prédica. Primero, por supuesto, yo quiero ser alguien que la palabra se quede en mí y que dé ese fruto. Y por supuesto, todos ustedes como iglesia y también en lo individual. Hoy quiero que estemos atentos. Esta solo era la introducción, así que no se me desesperen. Estemos atentos a la palabra, estemos atentos a cómo Dios quiere hablarnos y dejemos que el Espíritu Santo, que es el que está hoy aquí, el que nos convence de pecado, el que también nos consuela, pero también hay como varias funciones que tiene el Espíritu Santo. Y nos consuela, nos convence de pecado, pero también la palabra dice que Él está delante de Dios y delante del Padre, y Él escucha lo que el Padre está diciendo y también nos trae eso que el Padre está diciendo a nosotros. Por supuesto, eso termina siendo en consuelo. ¿Por qué? Porque los planes del Padre, los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bien, son planes para que tengamos esperanza, dijo el profeta también. Y yo quisiera que esta prédica, estas palabras nos alineen un poco a lo que Dios quiere para cada uno. Y quiero hacerle un par de preguntas. No me tiene que contestar, pero quiero hacerle una pregunta. Una es así, directa. ¿Es usted salvo? Si esa pregunta le pareció un poquito así, 2, 3, le voy a hacer otra para todavía calibrar más cómo estamos. Si hoy fuera el rapto, si hoy fuera la segunda venida de Jesús, con esa venida con poder y gloria, esa venida majestuosa de Dios, ¿nos iríamos con Él o no? Estas eran 2 preguntas que solíamos hacer de patojos, de jovencitos cuando evangelizábamos. Esto lo decíamos y yo creo que ese par de preguntas son válidas también el día de hoy. Porque no sé qué piense usted y ojo con lo que voy a decir, pero no lo voy a decir por los tantos aconteceres que hay ahorita en el Medio Oriente. Simplemente que hoy hemos avanzado un día más y hoy estamos un día más cerca de la venida del Señor. Nadie sabe cuándo va a ser, pero ha avanzado un día más y estamos más cerca de la venida. Entonces tenemos que buscar nosotros a prepararnos y estar convencidos de que sí somos salvos y que además de ser salvos tener esa confianza, esa tranquilidad que si hoy es ese día de la venida del Señor Jesús, de la segunda venida, pues nos vamos con Él. Dicho esto, nos vamos. Amén, ¿sí? ¿No? Pocos amenes, no los veo muy convencidos. Espero que sea por timidez y no por convicción. La Biblia, hermanos, la Biblia narra una y otra vez la misma historia, contada de diferentes formas, con diferentes actores. Empieza con Adán y con Eva en el Edén, donde Dios derrama la sangre de un animalito para cubrir la desnudez de Adán y Eva después de ellos haber pecado. Es la misma historia de la venida de Jesús, pero narrada de otra forma, digamos. Continúa con Noé haciendo el arca, buscando una forma de salvar al pueblo, de tener ese remanente, de salvar a Noé y a su familia. Es la misma historia, diferentes actores.
hay personas, hay salvación. Continúa con Abraham, proveyendo Dios un cordero, proveyendo un animalito para un sacrificio. Es Dios modelando el sacrificio de Jesús y además proveyéndose a sí mismo de el cordero. El cordero, refiriéndose a Jesús, por supuesto, que el que fue sacrificado por nosotros. Y así tenemos también a José el soñador, le solemos decir, que José aparentemente pues no tenía ninguna escapatoria de ese plan que se estaba fraguando en contra de él. Pero en términos prácticos, José fue vendido y fue hecho esclavo y fue a la cárcel sin culpa, modelando también cómo iba a ser años después la acusación, digamos, al Señor Jesús. Y así sucesivamente. Después está Moisés, que Moisés se despojó de su estatus real, digamos, que tenía en Egipto. Se despojó de eso. ¿Para qué? Para salvar al pueblo de Israel. Entonces, la misma historia, si ustedes quieren, pero contada con diferentes actores de diferente forma, pero la Biblia nos está diciendo una y otra vez. Hasta este punto nos estaba diciendo Dios: yo voy a proveer un cordero, yo voy a proveer una salvación para ustedes. Y por supuesto, hasta que esa profecía, hasta que esa manera de decir la Biblia, toda esta historia, se cumple en nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue acusado sin ninguna culpa, sin pecado. Él fue vendido, como José, que fue vendido. Y fue sacrificado, por supuesto, como el cordero. Y así podemos seguir pues viendo otros personajes, por decirles algunos. Sin embargo, Dios, Dios se proveyó a sí mismo al Hijo, a Jesús, para que viniera, muriera por nosotros, pero no solo muriera. Jesús no solo murió, no solo se entregó por nosotros, sino que Él se entregó por nuestros pecados. Él tomó el lugar que a nosotros nos correspondía. Y hoy Él, como resucitó, porque sin pecado no podía estar Él en las profundidades del abismo, no podía estar Él, dice la Biblia que Él bajó a las profundidades de la tierra, pero no podía estar ahí, la muerte no pudo retenerlo, porque la paga del pecado es la muerte y en Él no había pecado, entonces no podía Él estar ahí. Entonces resucitó y hoy el Señor Jesús, el que murió por nosotros, el que fue sacrificado por mis pecados y por los suyos, está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Y no solo está intercediendo por nosotros allá, sino que nos envió al Espíritu Santo para que acá Él nos consuele, Él nos recuerde los dichos que Jesús dijo cuando estuvo en la tierra y nos dé ese consuelo. En el capítulo 12 del primer libro de Samuel, algunas Biblias los titulan, digamos, como el discurso de despedida de Samuel. Y claro que fue el discurso de despedida porque Samuel ya estaba viejo. Mire cómo dice la Biblia en primer libro de Samuel, el capítulo 12. Empezamos con el versículo 1 y dice, para ponernos un poquito en contexto y regresar un poquito antes de seguir con esto. ¿Se recuerdan que previo a esto, pues el pueblo de Israel había pedido un rey y pasó todo este desenlace donde Saúl es llevado hasta el profeta Samuel y luego suceden una serie de milagros, incluso el corazón de Saúl es cambiado, es mudado en otro hombre, dice la Biblia, y luego Saúl, empoderado por el Espíritu Santo, empoderado por Dios, vence a los amonitas que estaban sitiando a Jabes, a la ciudad de Jabes. Entonces terminó esta parte, digamos, sale el pueblo de Israel victorioso. Y entonces aquí ya empezamos, dice, Samuel habló con todo Israel, dice, présteme atención. Yo les he hecho caso en todo lo que me han pedido y les he dado un rey que los gobierne. Ya tienen al rey que va a dirigirlos. En cuanto a mí,
Ya estoy viejo y lleno de canas, y mis hijos son parte del pueblo. Voy a hacer una pequeña parada acá. Y ¿se acuerdan que parte del reclamo del pueblo a Samuel era que los hijos de Samuel no habían seguido los pasos de Samuel, digamos, no eran rectos? Entonces, pues Samuel los degrada en sus funciones de alguna manera y ahora dice, y mis hijos son parte del pueblo, es decir, están al mismo nivel de todos. ¿Sí? Entonces, yo los seguía a ustedes desde mi juventud hasta la fecha. Aquí me tienen. Pueden acusarme en la presencia del Señor y de su ungido, entre paréntesis, Saúl, que era el ungido, el rey ungido. ¿A quién le he robado un buey o un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿Por quién me he dejado sobornar? Acúsenme y pagaré lo que corresponda. Paréntesis de nuevo. Lo que Samuel está diciendo, y el pueblo por supuesto no lo encontró culpable de nada, es de nuevo una forma de modelar lo que después iba a pasar con Jesús. Porque pasó diferente, por supuesto. Samuel era un hombre como nosotros, por supuesto, él era íntegro también. Y luego tenemos a Jesús, que Jesús fue a las profundidades y ahí no encontraron nada en contra de él. Por lo tanto dijeron, te exoneramos, no podemos tenerte acá. ¿Por qué? Porque no había pecado en él. Lo mismo pasó con Samuel en este caso. En el versículo 4 dice, no nos has defraudado, respondieron, tampoco nos has oprimido ni has robado nada a nadie. Samuel insistió, que el Señor y su ungido sean hoy testigos de que ustedes no me han hallado culpable de nada. Y todo el pueblo dijo, él es testigo. Este discurso lo da Samuel después de esta victoria que tuvo Saúl, empoderado, insisto, por el Espíritu de Dios. Y aquí es donde se parte, cabal, se divide, digamos, la parte administrativa, la parte ejecutiva, administrativa que tenía Samuel sobre el pueblo, y pone a Saúl como rey. Sin embargo, Saúl sigue siendo sacerdote, Samuel sigue siendo sacerdote y Saúl es el que gobierna y va adelante, como decían los israelitas, delante del pueblo para marchar y defenderlos, como decían ellos. No sé, pero a nosotros también nos pasan episodios similares en los que buscamos a una persona que nos salve, a una persona que nos ore. Voy a aclarar esta parte para que no hayan malos entendidos. Sí es bueno buscar a alguien para que nos ore, pero la oración debe ser también nuestra. Es decir, buscamos a una persona para que nos acompañe a orar, para compartir, porque esa empatía pues, nos ayuda a acercarnos también a Dios y podemos recibir consejo. Pero también nosotros debemos orar. Y vamos a ver aquí un detalle que me pareció tan interesante que está más adelante. En los versículos del 6 al 14 se narra cómo Samuel les reclama realmente al pueblo de Israel, diciéndoles, acuérdense de todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Y les da una serie de historias, por supuesto que para ellos son frescas, ellos las vivieron, en donde les dice cómo Dios los sacó de Egipto usando a Moisés y a Aarón. También cómo a través de los jueces Jerubaal, Barak, Jefté y Samuel mismo los libró del poder de los enemigos que los rodeaban para que ellos vivieran seguros. Y luego viene el reclamo, dice, pero cuando se vieron acorralados por Nahas el amonita, en lugar de clamar a Dios que él era su rey, él era su todo, pidieron un rey humano. Es decir, dejaron de poner la vista en Dios, dejaron de poner la vista en el rey de ellos y buscaron a una persona. Seguimos leyendo en el versículo 14, dice, si ustedes y el rey que los gobierna temen al Señor su Dios y le sirven y obedecen, acatando sus mandatos y mandamientos,
y manteniéndose, fieles a él, magnífico, dice Samuel. En cambio, si desobedecen al Señor y no acatan sus mandatos, él descargará su mano sobre ustedes, como la descargó contra sus antepasados. Esta es una advertencia que les está dando Samuel. Y parece tan interesante este tema porque ellos lo tenían fresco. Ellos sabían de lo que Samuel les estaba hablando. En el versículo 16 dice: y ahora préstenme atención y observen con sus propios ojos algo grandioso que el Señor va a hacer. Ahora no es tiempo de lluvias, sino de cosecha de trigo. Y sin embargo, voy a invocar al Señor y Él enviará truenos y lluvia. Así se darán cuenta de la gran maldad que han cometido ante el Señor al pedir un rey. Cuando es tiempo de cosecha de trigo, yo nunca he cosechado trigo, pero sí arroz. El asunto es que cuando uno cosecha, en la temporada de cosecha de arroz, es verano. Entonces no hay lluvia, digamos, es verano. Es necesario, digamos, para que el arroz o el trigo se seque y se puedan despegar los granitos de las espigas. Es necesario que lleven sol, digamos. Entonces, esa era la situación, esa era la temporada que estaban viviendo en ese momento. Y en esa temporada, con la oración de Samuel, Dios hace llover. Entonces, y aquí es donde la verdad es que a mí me impactó esto. Entonces, dice, Samuel invocó al Señor y ese mismo día el Señor mandó truenos y lluvia. Todo el pueblo sintió un gran temor ante el Señor y ante Samuel. Y dijeron a Samuel, ponga atención acá: ora al Señor tu Dios por nosotros. Ese tú hace una gran diferencia ahí. Porque estaban entregándole a Samuel la responsabilidad de orar por ellos a el Dios de Samuel. No le estaban diciendo, oremos al Señor nuestro Dios. Tampoco le dijeron, ora al Señor nuestro Dios, sino que ora al Señor tu Dios. Impresionante cómo se repite la historia. Se recordarán ustedes cuando Moisés, cuando estaba en el desierto y Dios le entrega la ley a Moisés. El plan original era que todos subieran a la montaña porque Dios era el que iba a darles la ley. Sin embargo, ellos le delegan esa responsabilidad a Moisés porque ellos seguían con esa idea de el Dios de alguien y no el Dios mío. Entonces lo vuelven a repetir acá y dicen, ora al Señor tu Dios. Y a veces nosotros hacemos eso también. A veces nosotros lo hacemos. E insisto, no es que esté mal buscar oración y el acompañamiento. Y todos acá estamos para servirles, por supuesto que sí. Pero tenemos que hacer a Dios nuestro Salvador, nuestro Señor. Tenemos que entender que el Señor se entregó a Él por cada uno de nosotros. Y es el único intermediario. No hay un tercer intermediario o un segundo intermediario. No hay otra persona. Él se entregó por cada uno de nosotros. Y cuando nosotros oramos y cuando nosotros vamos delante de Dios, debemos ir delante de Dios cubiertos por el sacrificio de Jesús, en el entendido que Él murió por nosotros. Él fue crucificado, Él llevó mis pecados, mis cargas, Él pagó por mis enfermedades, Él pagó mis deudas. Entonces yo tengo que llegar ante Dios de esa manera y no como decía o como se narra en Hechos 19:15, que dice, ¿se acuerda que ya en los Hechos cuando Jesús asciende, manda al Espíritu Santo y los apóstoles andan predicando el Evangelio? Y hay unas personas por ahí que quieren hacer el trabajo de los apóstoles porque no sé cómo era la verdad, cómo se daba en ese tiempo, pero vienen unas personas ahí, dicen, queriendo echar fuera demonios, dicen, en el nombre del Jesús que predica Pablo. Y no funciona así, es en el nombre de mi Jesús, en el nombre de Jesús que murió por mí, en el nombre de Jesús que se entregó por mí. No hay en el nombre de Jesús de alguien más. Tenemos que entender que esa relación es uno a uno y con el único intermediario que es el Señor Jesús. He hecho mucho énfasis en esto desde que he empezado a predicar esta serie
Porque, hermanos, tenemos que tener esa convicción de que somos parte del plan de Dios. Somos parte de ese plan maestro que Dios tiene para nosotros, donde Él, el Padre, decidió entregarse a sí mismo en forma de hijo, a Jesús, para venir y entregarse. A Él no lo mataron, Él se entregó por cada uno de nosotros. Y tenemos que tener esa claridad que hoy Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo de manera constante, perenne, por cada uno de nosotros. ¿Por qué está intercediendo? Porque cuando el acusador llega y dice, aquí está Jairo, y Jairo cometió pecado. Ese es el acusador diciendo esto. Pero viene Jesús, viene Dios y dice, sí, pero Jairo se arrepintió y se cubrió con la sangre del Señor Jesús, se cubrió con la sangre de Cordero. Por lo tanto, yo estoy viendo al Cordero y no estoy viendo a Jairo. Entonces, tenemos que tener esa claridad. Y además, cuando Jesús ascendió, Él nos envió al Espíritu Santo, a manera que Él pueda consolarnos, pero también convencernos de pecado. Y miren que aquí hay una parte que cuando yo era jovencito y predicaba con los jóvenes y hacíamos estos grupos, yo me frustraba de alguna manera cuando alguien se le predicaba, se le presentaba a Jesús, pero no reaccionaba y como que nada pasaba. Y yo me frustraba hasta que entendí que no es trabajo mío ni de nadie convencer a nadie de pecado, sino más bien eso es lo que hace el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. No es nadie más. No es lo que yo le pueda decir. Es el Espíritu Santo. Continuamos leyendo y en el versículo 20 dice, mire lo que dice Samuel, que también me parece tan interesante. No teman, respondió Samuel. ¿Se acuerda que ellos recién le dijeron, ora al Señor tu Dios, ¿verdad? Entonces Él les contesta, no teman, respondió Samuel. Aunque ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten del Señor, más bien sírvanle de todo corazón. No se alejen de Él por seguir a ídolos inútiles, que no los pueden ayudar ni rescatar, pues no sirven para nada. Por amor a su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo. De hecho, Él se ha dignado hacerlos a ustedes su propio pueblo, a nosotros su propio pueblo. En ese le estaba diciendo a Israel. Pero se acuerdan que cuando vino Jesús, dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y ahí entramos nosotros. Entonces fue necesario que nosotros entráramos y también vino por nosotros, ¿sí? Y dice el 24, pero los exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en todos ustedes. Yo no sé si usted se acuerda de los beneficios que Dios le ha dado. Yo sí, hermanos. Yo sí me acuerdo y lo tengo muy fresco y muy vívido. El Señor sanó a mi esposa. Mi esposa estaba paralizada de aquí para abajo y camina. Y ella camina, un milagro. Yo sé de dónde me ha sacado Dios. Yo sé los beneficios y las bondades que Dios ha hecho conmigo. Y así también Samuel le estaba recordando al pueblo de Israel, acuérdense de lo que Dios ha hecho con ustedes. Y yo estoy seguro que con cada uno de ustedes Dios ha hecho algo también. Y debemos recordarnos de dónde nos ha sacado Dios. Y debemos recordarnos los beneficios que Él nos ha dado. Yo puedo decirles muchos testimonios, pero estoy seguro que ustedes tienen los suyos. Sé de algunos, pero estoy seguro que ustedes tienen los suyos. Samuel, un sacerdote humano, terrenal, él era íntegro, dice la palabra, pero era un hombre. También tenía pecado. ¿Y por qué puedo decirlo de esta forma? Porque el único sin pecado que la Biblia dice y que la Biblia respalda es el Señor Jesús. Y de ahí todos, dice, fuimos destituidos y todos pecamos. Pero Jesús no. Y Samuel, aún con esa condición, él dijo, no me voy a apartar de orar por ustedes.
¿cómo yo voy a faltarle al Señor dejando de orar por ustedes? Dijo Samuel. Ahora imagínese cuánto más el Señor Jesús, que murió por cada uno de nosotros, que vino, que se entregó, cuánto más Él va a interceder por nosotros. Cuánto más. Yo quiero que en su corazón usted esté meditando cómo ese sacrificio del Señor Jesús nos redimió a cada uno. Cómo ese sacrificio del Señor Jesús representa el pagar por mis enfermedades, representa el pagar por mis deudas. Le hacía la idea como yo me lo memorizo, digamos, cómo el Señor Jesús sufrió de tal manera que Él sufrió en el alma. Él sufrió de tal manera en el alma, porque narra la Biblia que Él incluso sudó sangre. Imagínense el nivel de angustia que Él tenía para haber sudado sangre. Entonces Él sufrió en el alma, pero también Él sufrió en el cuerpo. ¿Por qué? Porque fue inmolado, y fue inmolado por usted y por mí. Y además Él sufrió en el espíritu, porque el hecho de bajar a las profundidades de la tierra no es que solo bajó y nada más. Él fue ahí a pelear. Él fue ahí a ganar esa victoria para cada uno de nosotros. Entonces Él sufrió, y ese sufrimiento que Él tuvo en estas tres áreas también se aplica para cada uno de nosotros. Porque así podemos nosotros decir, ok, Jesús sufrió con angustia. Es decir, Él sufrió por mi estrés, Él sufrió por mis penas. Entonces yo ya no tengo que estar apenado. ¿Por qué? No tengo que estar angustiado. ¿Por qué? Porque ya Jesús se angustió por mí. Él sufrió en el cuerpo. Entonces Jesús se llevó mis enfermedades. Puedo decir eso. ¿Por qué? Porque Jesús lo sufrió y Él tomó mi lugar. Y además Él vivificó mi espíritu. Él resucitó. Y junto con esa resurrección de Jesús, también nosotros resucitamos juntamente con Él. Cierre sus ojos, hermano, y si Dios le habló hoy a su corazón, si Dios, que es abundante en misericordias cada día, le redarguyó, le hizo pensar en algo ahí, y si usted entendió que Jesús vino por cada uno y sufrió por cada uno, y usted no ha hecho a Jesús su Señor y Salvador, levante su mano ahí donde está, y uno de nuestros servidores va a llegar y va a orar con usted. Lo va a acompañar. ¿Para qué? Para que usted haga esta oración y pueda dirigirse a Jesús como su Salvador y al Señor como Padre. Y si usted ya hizo esta oración previamente, pero quizá está en esta parte, en este bache, en este valle, donde no se siente del todo cómodo o seguro de su salvación, hoy también es un buen día para poder retomar esa relación con el Señor a través del sacrificio de Jesús. Dice la Biblia que cuando nosotros nos arrepentimos, cuando pedimos perdón, cuando confesamos nuestros pecados ante Dios, dice: el Señor es fiel y justo para perdonarnos. El Señor es fiel y justo, y Él nos santifica a través del sacrificio de Jesús. Amén, amén. Siga con sus ojos cerrados y vamos a orar. Gracias, Padre, por hacernos parte de tu plan perfecto, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tomar mi lugar en la cruz. Gracias por interceder hoy por cada uno de nosotros, Señor, a la diestra del Padre. Y gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro consuelo, Señor, por convencernos de pecado, por reconfortarnos, Señor. Y a ti, Señor, a ti, Padre Celestial, gracias por tu gran amor y tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.